cordial saludo para todos, yo soy el Teacher Murcia Académico y hoy les doy la bienvenida al segundo video sobre escritura académica con el invitado especial José Aldemar Álvarez Valencia, quien tiene un doctorado y quien es experto en escritura académica. Hoy vamos a continuar con la estructura del párrafo. Si no has visto el video anterior, puedes acceder a él a través del enlace aquí arriba o a través del enlace que está en la parte de abajo. Bienvenido nuevamente, profesor José Aldemar. Gracias, Jorge. Bueno, en este segundo video lo que vamos a hacer es hacer una aplicación de esa estructura del párrafo de la cual hablamos en el primer video. Si no han visto ese video, en la parte de arriba van a encontrar un enlace para que puedan empezar con la serie de videos que estamos planteando aquí. Y vámonos de inmediato entonces primero a hacer un repaso de lo que vimos en el último video y nos vamos con el ejercicio práctico. Entonces, en el video anterior hablábamos de que un párrafo está compuesto de 3 o 4 elementos, dependiendo de la extensión del párrafo. Decíamos que un párrafo tenía un punto, que es básicamente el argumento que se está haciendo, que ese punto tenía que ser ilustrado a través de citaciones, de resúmenes, de anécdotas o de parafraseos. Y que finalmente esa ilustración debía explicarse. Si uno hace citas, si uno parafrasea, uno debe explicar eso con relación al punto. Pero a su vez decíamos que un párrafo hace parte de una macroestructura que puede ser un artículo, puede ser un ensayo, puede ser una tesis de maestría, de doctorado, y en esa medida el párrafo debe conectarse con esa tesis. Y la explicación es uno de los componentes donde se puede ver más claramente esa conexión con la tesis general de un escrito. Decíamos que cuando los párrafos son muy largos, usualmente se incluye una transición, que es una oración que permite que uno se mueva hacia el siguiente párrafo, hacia el siguiente punto, o hacia una idea u otra sección del escrito. Hoy vamos a ver un ejemplo mirando esta estructura. El ejemplo que voy a utilizar lo he tomado de este libro que se llama Academic Writing for Graduate Students. Es un libro escrito por John Swales y Christine Fick. Este es el libro que yo utilizo en mis clases de escritura académica para estudiantes de posgrado. De manera que, dado que el libro está escrito en inglés, lo que yo hice fue traducir algunos de los ejemplos que ellos nos presentan para poder ejemplificar la estructura de párrafo de la cual he estado hablando. Y aquí está el primer párrafo que quiero analizar. Y bueno, este párrafo dice así: en muchos países del mundo es costumbre que los consumidores de servicios de hostelería y otros servicios den regalos en dinero, denominados propinas, a los trabajadores que les han atendido. Sin embargo, los trabajadores de servicios que suelen recibir propinas y las cantidades que los consumidores les dan varían de un país a otro. Por ejemplo, entonces miren que cuando se dice por ejemplo, inmediatamente uno puede darse cuenta que ya se ha pasado a la ilustración, porque en la ilustración es donde uno cita, da ejemplos, anécdotas, etc. Y aquí nos encontramos con dos oraciones, ¿cierto? Con dos cláusulas. Aquí están las dos primeras cláusulas. Entonces, lo que puede uno analizar aquí es que esta primera es una introducción, es una cláusula introductoria con varias oraciones. Y aquí tenemos lo que nosotros llamaríamos el punto, ¿cierto? Este sería el punto. Y el punto se refiere a que hay en diferentes países o las prácticas de dar propinas varían de acuerdo con el país. Y aquí en este segundo, después del punto, empezamos con una ilustración. Por ejemplo, en Estados Unidos los consumidores dan propina a más de 30 profesiones de servicios diferentes, mientras que en Islandia no se da propina a ninguna. Y miren cómo aquí se utiliza esto es una referencia. Después viene en México, los consumidores dan a los camareros de restaurantes entre el 15% y el 20% de la cuenta, pero en Rumania solo entre el 5% y el 10%. Aquí de vuelve y se utiliza una referencia bibliográfica.
Entonces miren cómo estos dos son ilustraciones y vamos a utilizar color verde para señalar las ilustraciones. Y aquí esta oración empieza con: estas variaciones en las normas de propinas son fuentes de incertidumbre para los viajeros internacionales y fenómenos que deben ser explicados por los investigadores de la hostelería y el turismo. Esto puede considerarse como una explicación, para lo cual vamos a utilizar el color azul. Entonces aquí se ve la estructura de este párrafo, ¿cierto? Utilizando el PIE. Miremos el segundo párrafo a ver qué nos dice. Dice: las diferencias internacionales en las costumbres de propinas pueden explicarse en parte por las diferencias en los valores nacionales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí se está retomando el punto anterior, ¿cierto? El punto anterior nosotros hablábamos de que había diferencias en las cantidades de propina que se les daba a los trabajadores en diferentes servicios, y aquí continúa con esas diferencias, pero tiene que ver con a qué obedecen esas diferencias en las propinas que se dan. Bueno, y en la segunda oración dice: según Hofstede, los valores nacionales difieren en 4 dimensiones principales: distancia de poder, evitación de la incertidumbre, individualismo y masculinidad. ¿Qué es esto? Bueno, nos encontramos con una ilustración que dijimos que íbamos a marcar en verde. Aquí se está ilustrando, se da una primera ilustración, un ejemplo de que explica esas diferencias de valores nacionales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En esta ilustración de cuáles son em, razones por las cuales existen esos valores em, en las formas de dar propina, eh, el autor nos ofrece una, dos, tres y cuatro. Cuatro tipos de razones: distancia de poder, evitación de la incertidumbre, individualismo y masculinidad. Y aquí en esta siguiente oración lo que hace es empezar a desarrollar una de ellas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Nos va a empezar a explicar qué es distancia de poder. Y dice: la distancia de poder refleja la aceptación por parte de una nación de las diferencias de poder y estatus. Bien, ahí hay una explicación, ¿cierto? Y después dice: este valor, es decir, la distancia de poder, aquí sigue explicando más. Debería estar positivamente relacionado con la aceptación de las propinas, ya que éstas otorgan a los clientes poder sobre los camareros. Y miren lo que yo dije en el anterior video, de que en ocasiones se utilizan referencias bibliográficas para fortalecer una explicación. Entonces aquí podríamos marcar esto como una explicación en azul, ¿cierto? Bien, entonces tenemos un punto, ¿cierto? Tenemos una ilustración y finalmente tenemos una explicación. Bien, bueno, como ustedes pueden ver, en estos párrafos se ve de manera clara la estructura de los párrafos utilizando PIE. Y creo que es una estructura que permite que las ideas fluyan, ¿no? Con un argumento que se presenta y posteriormente cómo ese argumento se desarrolla a través de ilustraciones, ya sea con estadísticas, sea con ejemplos y finalmente formas de explicar ese argumento. Aquí obviamente tomamos dos párrafos de un escrito que ya venía, no sabemos exactamente cuál es el argumento general de esto, si es un ensayo, pero se ve claramente aquí en los párrafos que se conserva esa estructura del pie. Bueno, espero que este video haya sido útil para ustedes. Una ejemplificación de cómo funciona la estructura de párrafo que hemos presentado: pie, punto, ilustración, explicación y en algunos casos transición.
Nos vemos en el próximo video en el cual vamos a hablar de la estructura interna del párrafo en cuanto a cómo establecer coherencia y cohesión. Muchas gracias, profesor José Aldemar. Pues bueno, la verdad es que ese ejercicio práctico para comprender la estructura PIE es, digamos, un elemento súper valioso. Por lo tanto, es excelente que vayamos a continuar con la estructura del párrafo y que a su vez se hable de lo que es la coherencia y la cohesión. Le pedimos, por favor, a quien ha visto el video, que por favor lo comparta, lo comente, que lo lleve a sus redes sociales, que le dé like, que le dé me gusta. La verdad es que esto nos ayuda a crecer. Si tienes alguna recomendación para un tema académico futuro, bienvenido sea. Los escuchamos, los leemos en los comentarios. Chao, chao.